Una operación multinacional de agencias del orden desmantelaron una red global de pederastas. Decenas de arrestos y varios niños rescatados es el saldo del operativo. Por lo menos 2 muertos, cientos de vuelos cancelados y miles de hogares sin electricidad es lo que dejaron las fuertes tormentas que azotaron la costa este del país. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, da un golpe de timón en sus aspiraciones presidenciales. Despide a su jefe de campaña mientras sigue cayendo en las preferencias republicanas. Y aumenta el flujo migratorio por México tras el fin del Título 42. También se incrementó el número de menores no acompañados. Así comenzamos un noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con el mega operativo multinacional de agencias del orden que le propinaron un duro golpe al flagelo de abuso sexual contra menores y que lograron mandar a decenas de presuntos depredadores tras las rejas. Pasemos con Wendy Castillo, quien nos tiene los detalles. Wendy, buenas tardes. Buenas tardes, Palmira. Según las autoridades, llevaban más de 10 años cometiendo delitos contra niños. En esta investigación, lamentablemente, 2 agentes del FBI fueron asesinados a tiros, pero 13 menores lograron ser rescatados. El operativo de las autoridades, denominado VAKIS, comenzó a raíz del asesinato en febrero de 2021 de 2 agentes del FBI cuando se disponían a realizar un registro para buscar material de abuso sexual infantil en Florida. En ese registro, el informático David Lee Hoover, cuya casa iba a ser cateada y formaba parte de la red de pederastas, mató a 2 agentes e hirió a otros 3, mientras que él apareció muerto tras atrincherarse dentro del apartamento. Después de establecer los vínculos entre Hoover y la red virtual de pederastas, las autoridades estadounidenses informaron a sus homólogas australianas sobre sus sospechas de que se estaba compartiendo material sobre abuso sexual infantil desde el país oceánico en la Internet, lo que derivó en 19 arrestos en Australia y el rescate de 13 menores. Today we celebrate the rescue of 13 children. The success of this operation is only possible because of the close partnership between the FBI, the Australian law enforcement community, to include the state and territory officers who participated in this operation. La mayoría de los 13 niños fueron directamente abusados por los pederastas, explicó la Policía Federal Australiana, sin precisar las edades de las víctimas ni el estado en el que se encuentran. Whilst many of these men are still before the court process, I can advise that 2 of them have been sentenced to jail. En total, 98 personas fueron arrestadas en relación con cargos de abuso sexual infantil, con edades que oscilan entre los 32 y los 81 años. La mayoría tienen un alto grado de conocimiento informático, afirmaron las autoridades. Se enviaron más de 200 pistas internacionales a países aliados y se abrieron más de 300 investigaciones como resultado de la operación conjunta, por lo que el trabajo tanto para el FBI como para la policía australiana aún no termina y como consecuencia podrían haber más arrestos. Palmira. Impresionante. Muchísimas gracias, Wendy. Mientras tanto, le cuento que la Corte Suprema concedió la apelación de emergencia a la administración Biden en contra de las llamadas armas fantasma. Con esta decisión, nuevamente se reinstauran las normativas federales que prohíben la venta y uso de armas caseras o ensambladas que se pueden adquirir por Internet o que no se pudieran rastrear, revirtiendo así la orden del juez de Texas que había anulado esas regulaciones. Y bueno, también la Administración Federal de Aviación remitió 22 nuevos casos al FBI de pasajeros problemáticos en las aerolíneas. La agencia busca que se les impongan cargos federales a los viajeros indisciplinados. Las acusaciones van desde agresiones sexuales a pasajeros, ataques a asistentes de vuelo y amenazas de terrorismo, además de intento de ingresar a la cabina y fumar en los baños. Y una serie de poderosas tormentas golpearon con fuerza la costa este del país, lamentablemente con saldo fatal. Desde Nueva York, Ángela González tiene el reporte. Un sistema de poderosas tormentas eléctricas con granizo y relámpagos y vientos huracanados que azotan 10 estados de la costa este de Estados Unidos ya dejan al menos 2 muertos, 1.766 vuelos cancelados y casi 9.000 retrasos. Además, más de 1 millón de personas sin electricidad y más de 30 millones bajo alerta. Sí, pues es como tener las cosas básicas en casa como agua, comida,
también tener como, no sé, lámparas, algo que pues, podamos utilizar para iluminar, tener los teléfonos cargados por alguna emergencia, que pues obvio tal vez nos sirven para llamar o cosas así, pero pues mínimo tenerlos como reserva por si en algún momento se recupera la señal. Un joven de 15 años murió por un árbol que le cayó encima en Carolina del Sur y un hombre perdió la vida cuando fue alcanzado por un rayo en Alabama. Personas desamparadas o trabajadores a la intemperie deben buscar refugio. Por aquí hay muchos refugios, muchos lugares que cogen la gente en la 42, entre 8 y 9, en la 40 también. Hay muchos lugares por aquí. En Maryland, varias personas quedaron atrapadas en sus autos ante inundaciones repentinas y varias decenas tuvieron que ser rescatadas. Vientos y lluvias destructivos podrían causar más daños en las próximas horas. La alerta por el clima severo, en especial por fuertes ráfagas de viento, se mantendrá durante las próximas 24 horas. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Gracias, Ángela. En otro tema, aumenta la seguridad de la juez asignada al caso federal de Donald Trump por su intento de revertir las elecciones del 2020. El Servicio de Alguaciles estadounidenses reforzó la seguridad del Tribunal del Distrito de Washington, donde opera la jueza Tanya Chutkan. Asimismo, incrementaron la seguridad del Tribunal Superior del Condado Fulton en Georgia, donde el exmandatario tiene un caso pendiente por interferencia electoral. Y vámonos ahora a la Florida porque el gobernador Ron DeSantis realiza cambios importantes en sus colaboradores de campaña hacia la presidencia. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi nos tiene más información sobre este caso. El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, parece que está desesperado en sus aspiraciones para llegar a la Casa Blanca. Las encuestas no lo favorecen y la cosa cada vez pinta peor. Ahora acaba de destituir a su jefe de campaña para poner a uno nuevo, James Utmeyer. Y él puede cambiar todos los jefes de campaña que quiera, pero eso no va a arreglar lo que en realidad es lo que está más fallido de la campaña de él, que es el candidato, es DeSantis. Y es que Ron DeSantis lo tiene muy difícil para hacer sombra a Donald Trump como candidato republicano en las elecciones presidenciales de 2024. El expresidente le saca 37 puntos de ventaja. Las propuestas ultraconservadoras de DeSantis no están calando en el resto del país. Entonces esta es una campaña destinada a fallar desde el día 1. Nosotros que vivimos acá en la Florida y que conocemos al gobernador lo sabíamos del día 1 y bueno, ahora estamos viendo. Mucho tendrían que cambiar las cosas para que hubiera un cambio de rumbo. Trump es el claro favorito y ni siquiera los procesos judiciales le están afectando en absoluto, todo lo contrario. Esto lo fortalece en las primarias. En las generales, todo el mundo dice que es una tortilla que se vuelve y entonces lo mismo que lo ayudó en las primarias, va a ser un perjuicio para él en las generales. Pero los asesores de DeSantis no pierden la esperanza. Ven el primer debate previsto para el 23 de agosto en Milwaukee como un momento clave para que el gobernador tome algo de impulso. Simplemente está en segundo lugar, como en una carrera de automóviles o de caballos. Tú estás esperando a ver qué pasa, a ver si de verdad los vientos te favorecen. El nuevo jefe de campaña está mucho más alineado que los otros dos que contrató DeSantis para la campaña. Por eso ahora hay mucha más confianza en el equipo del gobernador. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Bueno, le tenemos más información y hay otra huelga de trabajadores que surge en Los Ángeles, California. Esta vez fueron miles de empleados de la ciudad de Los Ángeles los que abandonaron sus trabajos por 24 horas, exigiendo mejores condiciones laborales. Más de 11,000 trabajadores se unieron a la protesta, incluyendo las áreas de saneamiento, agentes de tráfico y hasta salvavidas. Esto en la ciudad de Los Ángeles. Y regresamos a la Florida porque autoridades estatales y locales lograron recuperar del fondo de un lago decenas de vehículos presuntamente relacionados con varias investigaciones policíacas en curso. Desde el Doral, Ronald Hacha nos tiene los detalles. Uno a uno iban saliendo del lago los vehículos que se encontraban sumergidos. Un equipo especializado de buzos iba colocando los cables para que esta inmensa grúa con un soporte en tierra pudiera sacar a los autos. El primero en salir tenía más de 20 años de haber sido reportado robado y el segundo había sido robado en 1998.
La policía indica que son al menos unos 20 vehículos sumergidos en este lago ubicado en el noroeste de la 90 Avenida, con la 13 Terrance en el Doral. Esta es una labor conjunta de al menos 8 horas trabajando con la policía del Doral, los departamentos de robo, homicidio, y fue un detective privado que comunicó la existencia de estos autos. Él es buzo también y estaba aquí en el lago. Supuestamente este investigador privado, pienso que sea, dice que estaba investigando un caso de una pareja desaparecida. El primer auto en ser removido es un modelo Legend de Acura de 1998, robado en el año 2002. Y el segundo, que se encontraba al otro lado del lago, es un Cadillac de 1988, que fue reportado robado en 1998. Lo están sacando uno por uno, corren el BIN y hacen la investigación de ese vehículo. En este momento están tratando de sacarlos todo lo más pronto posible, puede ser que sea más de un día, para poder remover cada vehículo del lago. La policía no descarta la posibilidad de que alguno de estos vehículos estén relacionados con algún homicidio sin resolver. Esto ya con los primeros 2 vehículos que hemos identificado, que fueron carros que fueron robados de más de 20 años, cuando estos edificios no estaban aquí. Estamos seguros que este incidente no es algo que está ocurriendo actualmente hoy en día. La policía va a averiguar si este tipo de autos están involucrados en algún delito y si es que prescribió o no prescribió. Desde Miami, Florida, soy Ronald Hacha. Noticias Estrella TV. Bueno, no se vaya, que aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Llegan a sus familiares las cenizas del joven venezolano que murió en el tiroteo de un centro comercial en Texas. Y las autoridades mexicanas reportan un significativo aumento en el flujo migratorio por el país tras el fin del Título 42. Gracias por continuar informándose con nosotros. Mire, luego de 3 largos meses de espera, llegaron a sus familiares las cenizas de la víctima venezolana del tiroteo masivo en los outlets de Allen, Texas. Desde Dallas, David Medina nos tiene más detalles. Su sueño americano era precisamente brindarnos el máximo apoyo a nosotros acá en Venezuela. Aferrado a una caja de madera, Santos Cumana Rivas recibió este martes los restos cremados de su hijo, Helio Cumana Rivas, una de las víctimas del tiroteo masivo de Allen, Texas. Yo no quería recibir a mi hijo de esta manera, imposible. Ningún padre creo que tolera esto, después de haber convivido con su hijo tanto tiempo, de luego recibirlo de esta manera tan trágica en una caja. La familia de Cumana enfrentó una serie de obstáculos en su intento de llevar sus cenizas a Venezuela. Falta de dinero, retrasos en el trámite de obtener un certificado de repatriación y la ausencia de relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Tener a mi hijo aquí conmigo me da satisfacción, pues me da satisfacción tenerlo porque yo cumplí este objetivo. Gracias al apoyo que recibí de todos. Víctimas Primero, una organización sin fines de lucro en el norte de Texas, ayudó a la familia a recibir las cenizas. Sin embargo, el padre de Helio tuvo que viajar de Venezuela a Colombia. Ahora, después de 3 meses de espera, finalmente está con su familia. El hombre de 33 años de origen venezolano que fue acribillado en Allen Premium Outlet descansa en paz junto a su padre, quien luchó para tenerlo junto a él. Por ahora, el padre de Helio Cumana Rivas viajará este viernes de Bogotá, Colombia, hacia Venezuela para darle santa sepultura a los restos de su hijo. En Dallas, para Noticias Estrella TV, David Medina. Y vamos a seguir ahí en Texas, donde las autoridades arrestaron al primo del tirador de la escuela primaria de Uvalde por presuntamente amenazar con hacer lo mismo en otro plantel educativo. La captura se dio gracias al reporte de su madre tras escuchar una conversación de su hijo sobre adquirir un rifle AR-15. Ahora Nathan Cruz, de 17 años, enfrenta cargos por amenaza terrorista y tiene una fianza de $160,000. No se vaya, porque aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Aumenta de manera preocupante la llegada de menores no acompañados que buscan cruzar México rumbo a Estados Unidos. Y las autoridades colombianas dan un duro golpe a la estructura de una peligrosa banda de secuestradores y extorsionadores.
Vamos a continuar con información de México porque las autoridades reportaron un aumento en las cifras del flujo migratorio por el país y la preocupación surge por el significativo incremento de menores no acompañados. Desde la capital mexicana, Víctor Blázquez nos amplía. Los flujos migratorios por México crecieron un 26% en los meses de junio y julio, pero el indicador más dramático está en el de los menores no acompañados, que subió hasta un 42% tras la reducción del título 42 en Estados Unidos. Así lo reconoció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al exponer un análisis realizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE. Sí, hoy vimos que hay un repunte de el flujo migratorio. Junio y julio vimos un aumento. Tan solo el año pasado las autoridades mexicanas detectaron 449.439 personas más de forma irregular. Pero gracias a Dios estamos acá, pues. El riesgo aumenta cuando hay más migrantes por territorio mexicano porque también crece la cantidad de traficantes de personas que los transportan hacinados en camiones donde incluso llegan a perder la vida por las condiciones inhumanas en las que son trasladados. Aún y con los riesgos para ellos, no existe la posibilidad de dar un paso atrás. Demasiado triste, lo que está pasando con nuestro país, demasiado triste. Pero hay que seguir para adelante porque no se puede regresar uno. Demasiado trabajo estamos pasando allá y hay que buscar esta solución. Los migrantes que huyen de sus países, principalmente por la inseguridad que los rodea, poco a poco van tomando el estado de Oaxaca como la nueva línea fronteriza, porque su población crece tan rápido que Chiapas, la primera entidad mexicana en el sur, ya es insuficiente. Es responsabilidad del Estado mexicano el brindar las condiciones para estas personas. Cabe destacar que el análisis hecho por el gobierno federal fue con base en los números oficiales proporcionados por las oficinas del control de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Y miren, más de 160 grupos religiosos y de derechos civiles estadounidenses pidieron al Congreso condenar la retórica supremacista blanca y antiinmigrante. Esto ocurre días después del 4º aniversario de la masacre en un supermercado en El Paso, Texas, que cobró la vida de 23 personas. Por medio de una carta, más de 24 organizaciones exigen a líderes del Congreso eliminar en sus discursos esa retórica que incita a la violencia por motivos de raza. Y bueno, pese a las negativas del gobierno mexicano, el jefe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos aseguró que el fentanilo sí se produce en México. Todd Robinson señaló que él mismo fue testigo de la fabricación de estos narcóticos en el vecino país con químicos traídos desde China. Aunque Robinson aseguró que la cooperación bilateral ha sido positiva, señaló que aún hay mucho trabajo por hacer. Bueno, y en Colombia se llevó a cabo una operación militar sin precedentes, dando un fuerte golpe a una estructura criminal dedicada al secuestro y extorsión en varias regiones del país. Desde Bogotá, Carolina Gómez tiene el reporte. Tenían el secuestro y la extorsión como forma de vida. Les ofrecían trabajo a sus víctimas con el fin de retenerlas, asesinarlas y descaradamente luego exigir dinero para decirles a sus seres queridos dónde se hallaban los cuerpos. Eran los caparros, acusados también de tortura y desaparición forzada. El último de los casos fue el de 2 víctimas en simultáneo que con engaños fueron llevados a la ciudad de Cali. Y posteriormente a las familias les enviaron videos en los cuales mostraban a estas 2 víctimas torturándolos. Utilizaron los celulares de los rehenes para llamar de manera cruzada a sus familiares, pero no se conformaron con recibir el pago de su liberación. Les cegaron la vida. Todo por las órdenes que daba su cabecilla desde la cárcel. Se capturan 9 personas. Su cabecilla principal, alias Picapiedra, que está recluido en el centro penitenciario de Popayán. Este es tan solo uno de los casos que atacó la operación Artemisa creada por el Gaula y el Ejército de Colombia, luego del incremento de un 60% en las denuncias, en extorsión 5.682 en lo que va del año y en secuestro 386 casos. La cual permitió la captura de 151 personas a nivel nacional por el delito de secuestro y extorsión, 25 departamentos, 3 ciudades capitales, impactando
11 organizaciones criminales. En todo el país se han impactado estas organizaciones multicrimen con la captura de 264 personas por extorsión y 131 más por secuestro de 175 víctimas. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Bueno, y no se vaya porque aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Se desata la locura tras la histórica clasificación de la selección femenil de Colombia a los cuartos de final de la Copa del Mundo. Le cuento que la selección femenil de Colombia desató la locura en Australia tras su histórico pase a cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA. La fiesta se armó en Melbourne tras el logro del equipo cafetero al derrotar a Jamaica 1-0 en un emocionante partido. Las sudamericanas fueron locales porque así lo hicieron sentir los miles de colombianos que dentro y fuera del estadio las acompañaron y celebraron en este inolvidable triunfo. Bien por ellas. Muchas felicitaciones a todas las colombianas. Bueno, y así hemos llegado al final de su noticiero. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenas tardes y buen provecho. Y recuerde, cuídese mucho de ese